Bueno, mucho gusto, mi nombre es Sharon. Quería comenzar a preguntar como algo muy tranqui sobre tu infancia y cómo estaba conformada tu familia. ¿Cómo no? En primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta charla y darme la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, una familia tipo, papá, mamá y dos hijos. Mi hermana, que es 4 años menor que yo, y yo. O sea, es una familia reducida. Claro. Así empezamos. Y bueno, yo nací en el año 1951. He cumplido 69 años. Bueno, ya nuestros padres, por supuesto, y lamentablemente ya no los tenemos por el paso del tiempo. Y bueno, seguimos mi hermana, yo, y después, bueno, cada uno hizo su vida, he formado una familia, y aquí estoy, me casé muy joven, a los 22 años, y hoy mis hijos ya tienen 47, 46, son grandes, Claro. con nietos y todo, de la edad de ustedes más o menos, Ay, qué lindo. los nietos. Claro. Vi que estudiaste en la carrera de instructor, algo de educación física o de entrenador, puede ser. Sí, entre las cosas que hice a lo largo de la vida fue mucho de deportes como deportista y después me gustó mucho eso y bueno, busqué capacitarme y especializarme para la enseñanza. Claro. Entonces hice ya aproximadamente, tendría unos 30 años, hice la carrera de instructor y de entrenador de natación, que después la utilicé, me sirvió de mucho para mi trabajo, para moverme dentro del deporte. Claro. ¿Y cómo fue que te gustó? O sea, en la secundaria, por ejemplo, ¿vos ya querías estudiar eso o fue algo que se fue dando con el tiempo? No, se fue dando con el tiempo. Mi escuela secundaria fue técnica. Yo me recibí de técnico mecánico industrial en la vieja escuela industrial de allá de la zona del puerto. Egresé en el año 69 como técnico mecánico y bueno, mis primeros pasos fueron dentro de la industria, dentro de fábrica. Y recién, aproximadamente a los 20 años, me di cuenta que mi vocación iba por otro lado y bueno, empecé a estudiar otras cosas, administración de empresas. Paralelamente siempre hice deporte, pero todo eso lo descubrí después de haber la vocación hacia el deporte, digamos, de la enseñanza, de la docencia, la descubrí después de haber terminado la escuela secundaria. Ah, mira, igual. Ujú. Miguel, ¿qué edad Sí, fue tenías? algo, Sí, decime. ¿qué edad tenías cuando comienza la última dictadura militar? Año 1976, estaba por cumplir 25 años. Sí, la dictadura, el golpe militar fue en marzo del 76 y yo en junio de ese año cumplí 25 años. Así que tenía 24 en ese momento. ¿Y cómo te encontró en ese momento? ¿Ya dónde estabas trabajando? Bueno, en ese momento todavía con algunos rasgos de la parte técnica, estaba trabajando en la oficina técnica de la empresa Witzel, una celulosa acá en Zárate. Y bueno, ahí nos tomó esa situación. Y bueno, para mí ese año fue un año de cambio porque ya para mediados o fines del año 76
ingresé a la parte laboral que también me gustaba, que era la venta, la comercialización. Ya me alejé. Ese año fue el quiebre para alejarme de la parte técnica y volcarme a la parte más comercial y, bueno, y más deportiva. Pregunten que todo lo Anímense. que pueda responder con todo gusto. Sí, yo te quería preguntar cómo era el ambiente deportivo en Zárate antes de lo que es la dictadura. Antes de la dictadura, antes del año 76. Bueno, Zárate siempre fue una ciudad con mucho deporte. Siempre hubo deporte que se destacó. Había boxeo, atletismo, eh, bueno, fútbol, por supuesto, básquetbol, tenis, pero había una particularidad. Todos esos deportes se hacían con un esfuerzo o personal o de determinados clubes. Había clubes de fútbol, clubes de básquetbol, clubes de remo, como puede ser el Club Náutico, donde yo más participé, que había todo una actividad, pero así con esfuerzos muy individuales, y bueno, y costaba mucho, mucho más que ahora hacer deporte. A partir de, digamos, de la década del 80, los clubes empezaron a hacer más desarrollo de los deportes, vino a Zárate el Instituto de Educación Física, que antes un chico quería estudiar educación física y tenía que ir o Buenos Aires o La Plata, creo que lo más cerca era San Fernando. Bueno, eso permitió al cabo del tiempo que muchos chicos se hagan profesionales de la educación física y eso dio lugar a un gran desarrollo eh, a las actividades deportivas. Pero reitero que anterior al golpe militar había buena actividad deportiva en Zárate. Hemos tenido logros muy importantes en básquetbol en la década del 50, en fútbol, en remo, pero te reitero, no con esa generosidad, con esa eh, grandeza que se pudo hacer después con el apoyo de los clubes, con el apoyo del municipio, con el aporte de los profesores de educación física. Se enriqueció, a partir de la década del 80, se enriqueció muchísimo el ambiente deportivo en Zárate. ¿Cómo no? ¿Cómo vivió el quiebre en el momento de la dictadura militar, usted que estuvo más en el mundo del deporte? ¿Cómo notó que afectó con el tema de las juntadas en los clubes, con el ambiente en sí, con las directivas de los clubes, de las escuelas? ¿Cómo fue ese quiebre, digamos, desde su Bueno, posición, ¿no? sí, sí. Lo que puedo decir al respecto, no hubo a nivel deportivo, no hubo un cambio muy importante o muy notable entre, digamos, el gobierno de la democracia que venía hasta ese momento, un poco de democracia y mucho de dictadura, ¿no? Porque yo empecé digamos, a tomar conciencia de la sociedad, de como ciudadano, ya, digamos, en la adolescencia y cuando recuerdo, digo yo, crecí en dictadura, porque eran más las dictaduras que las democracias. Pero yendo puntualmente al año 76, la democracia que precedió la dictadura, que fue el gobierno de Juan Domingo Perón e Isabel Perón, del 73 al 76, bueno, no hubo un cambio
de democracia a dictadura a nivel deportivo en los clubes. Tengamos en cuenta que la dictadura hizo mucho hincapié en instituciones no tanto deportivas, sino más bien vayamos a bibliotecas, ateneos, docencia, en fin, en todos esos lugares donde se trabajaba con el intelecto, se trabajaba con la mente de las personas, ahí la dictadura puso mucho énfasis en ver qué se transmitía, qué se decía, qué se enseñaba. Como el deporte, bueno, no es que el deportista no piense, el deportista piensa y piensa mucho, pero como la docencia deportiva iba más a la enseñanza de una parte técnica, de una parte formativa en cuanto a disciplina, en cuanto a conducta, alimentación, buenos hábitos de descanso. Bueno, creo que, digo, no hemos dejado de ser observados, no hemos dejado de estar controlados, de eso no me cabe ninguna duda, porque la dictadura en todos lados estaba presente a través de sus agentes y de gente que uno ni imaginaba que podía estar cumpliendo ese rol de observador, y bueno, lo hacían, pero reitero, a nivel deportivo no fue algo tan notable, al punto tal que luego, cuando se comenzaron a conocer con el transcurrir del tiempo el tema de las desapariciones forzosas, de las persecuciones, la cantidad de deportistas que, bueno, aparecieron en esas listas fueron mínimas. No hubo de ahí no hubo una gran, digamos, cantidad, como lamentablemente sucedió en otros ámbitos de nuestra sociedad, que fueron muy perseguidos y, bueno, muy castigados. Juan Carlos Degui, abogado, bueno, un hombre muy comprometido con las instituciones, hacía un trabajo de asesoramiento y sí, debo aclarar que siempre lo hacía de honores. Las cosas ahora cambiaron, pero antes era un honor, era una distinción para un profesional poder asesorar a una institución y hacerlo de manera gratuita. Enaltecía su persona, su profesionalidad. Y bueno, Náutico tuvo la suerte de contar con sus aportes entre el año 70 aproximadamente y el año 75, 76, bueno, hasta que se produjo su detención. Pues Juan Carlos primero fue detenido, permaneció un tiempo encarcelado y luego la dictadura simuló darle la libertad, y bueno, hicieron figurar como que había salido de la cárcel y por la otra puerta que salió lo volvieron a secuestrar en ese mismo momento y a partir de ahí nunca se supo más de él. Pero bueno, con el club estuvo vinculado
aproximadamente hasta el año 76 y dejó mucha enseñanza, muchas cosas que hoy en día, siguen dando sus frutos, se siguen utilizando, y bueno, la institución y sus asociados deben estar permanentemente agradecidos al doctor Juan Carlos Legui. ¿Qué cosas perduran, si nos puede mencionar algunas, ¿no?, de los aportes de Juan Carlos para el club? Bueno, hay algo que para la institución fue fundamental. Tal vez hay que estar adentro de un club y sobre todo de una administración de un club para apreciar el aporte que les voy a mencionar. El estatuto del club, que data del año 56, 57, indica que cada vez que el club debe aumentar su cuota social para hacerle frente a los gastos, a los aumentos, tiene que llamar a una asamblea de socios. Bueno, así lo venía haciendo hasta que llegó el año 70, 72, y las inflaciones, los aumentos tremendos que había en los precios, en los costos de las cosas. Recuerdo el famoso Rodrigazo, aquel golpe económico, golpe de mercado, que ocurrió en el año 74, 75. Un viernes nos fuimos, se cerraron los bancos y cerraron las partes financieras para hablar de hoy, un dólar a 10 pesos, y al lunes se comenzó las operaciones con un dólar a 20 pesos. O sea, hubo el doble, un 100% de devaluación. Bueno, ahí empezó como un cataclismo en toda nuestra economía. Ese fue el primer golpe grande que tuvo nuestra economía, que le llamaron el Rodrigazo. Bueno, cuando eso ocurrió, Juan Carlos Legui reunió a la comisión directiva de ese entonces y les dijo: si ustedes no hacen algo que sea más ágil para actualizar las cuotas sociales en la medida que el club vaya necesitando hacerle frente a los nuevos costos, porque el combustible aumentaba un 100%, los sueldos los incrementaban un 50%, era casi, digamos, un sistema hiperinflacionario que había, y el club tenía que convocar asamblea con 15 días de anticipación, poner a consideración de los socios los aumentos que pensaba colocar. Bueno, cuando todo eso lograba aprobarlo y ponerlo en funcionamiento, ya había habido otro golpe y siempre venía con mucha desventaja y corriendo, digamos, al carro desde atrás, siempre. Entonces Juan Carlos propuso, y de puño y letra hizo una redacción donde le pedía por única vez en el año a la Asamblea que lo autorizara a la comisión directiva a aumentar la cuota social siempre y cuando no se pase de los aumentos que daba el INDEC, o sea, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que no se pasara de lo que había sido un promedio del aumento de combustible, del aumento de sueldo, de todo lo que hacía el funcionamiento del club. Y eso al año siguiente, a la asamblea del año siguiente, porque es así, es obligatoria hacer una asamblea al año, se ponía a consideración de la masa societaria y se solicitaba la aprobación de lo actuado. Bueno, a partir del año 74, 75, tengo la precisión, hasta el día de hoy,
han pasado inflaciones, hiperinflaciones, momentos de zozobra, el 2001, bueno, los gobiernos últimos, la situación actual, bueno, esa disposición, esa idea que fue plasmada después al papel y que hoy lleva 45 años de vigencia, fue lo que permitió al Club Náutico estar siempre en la cresta, nunca ser absorbido por la ola, siempre estar con posibilidades económicas, con ingresos, con disponibilidad para hacerle frente a todo lo que son sus obligaciones laborales, deportivas, edilicias, de todo tipo. Y bueno, y con éxito. Es una de las instituciones más importantes, sólidas y consolidadas que tenemos en la zona. Ese aporte fue para el club algo extraordinario. Hoy, anualmente, se sigue poniendo a consideración en las asambleas ese escrito que fue redactado hace 45 años por Juan Carlos Degui. Y se sigue aprobando y le sigue permitiendo al club seguir por la buena senda. Es uno de los aportes. Te quería preguntar también si te pasó que tuviste que ver una situación como media rara en lo que es la dictadura, o que viste que alguien se llevaba, o que lo golpeaban, algo así. ¿Viste una vez o no? Lamentablemente sí. Me tocó y muy de cerca porque nosotros en la familia sufrimos la detención y desaparición del hermano de mi esposa, de mi cuñado. Sí, fue una cosa que la vivimos muy de cerca. Este chico que en ese momento, en el año 77, que fue su desaparición, tenía 22 años, estudiaba medicina en Buenos Aires. Bueno, simpatizaba con las ideas socialistas y bueno, formaba parte de un grupo que de a poco fue corriendo la misma desgracia. Fueron, no sé si alguno de ellos zafó de esa situación, pero un grupo de aproximadamente 10 muchachos y chicas a lo largo de los años 76, 77 y algunos 78, lamentablemente sufrieron esa desaparición forzosa. Así que todo ese proceso lo vivimos en familia muy, muy de cerca y bueno, hasta el día de hoy, 43 años han pasado, nunca supimos cuál fue su final y menos dónde pueden estar sus restos. Qué feo. ¿Y tu familia, o sea, tus papás en ese momento, cómo lo estaban pasando? ¿Tenían miedo? ¿Se escondían en su casa? ¿O cómo era? En general, todos teníamos temor porque, bueno, no había seguridad para nadie, porque se sabía que allanaban, que entraban en domicilios, que detenían personas, pero, no sé, algunos decían, y bueno, no tienen por qué llevarme a mí si yo no hice nada, o no tienen por qué venir a mi casa si yo no hice nada, pero
a lo largo de los días todos se iban dando cuenta que gente que supuestamente había dicho que no estaba en nada, que no tenía ningún compromiso de ningún tipo, y que efectivamente era así, también iban, los allanaban, ingresaban de madrugada, o sea que se vivía un clima de mucha inseguridad. ¿Usted